Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Es para la CBX México un honor tener como invitado especial en esta conferencia magistral al padre Leonel Narváez, a quien admiramos profundamente. Les quiero compartir que yo soy facilitadora de Espere y he visto cómo las vidas de muchas personas han cambiado por este maravilloso taller, la mía principalmente. Yo soy un testigo de que funciona y de que te puedes vivir mucho mejor, más feliz con este taller. Muchas gracias, Padre. Principalmente yo se la quería dar. Yo tenía muchas ganas de conocerlo y por fin se me hizo este milagro. Muchas gracias por aceptar y estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Rox, te dejo para ti sola, todos tuyos. Pues muy buenos días a todos. Hoy es 22 de junio, un día muy esperado por nosotros. De verdad, el gusto y el honor de tener al Padre es incomparable. Entonces, pues yo también me siento muy honrada, primero de saludarlo así directamente, querido Padre, que tan amablemente correspondió a nuestra invitación. También me honro en presentar algunos rasgos de su vasta trayectoria, muy grande, por cierto, ¿verdad? En el tema que nos ocupa y también nos preocupa, que es la paz. Entonces, en ese tema todos estamos unidos y todos estamos entusiasmados con su inspiración para seguir trabajando por este importante tema que tanto nos ocupa el día de hoy. Le daré, y en las escuelas del perdón y la reconciliación lo llamamos como promoción de paz, es decir, todos los que tienen el gusto de llevar el taller salen como promotores de paz. Entonces, pues cada vez, como siempre nos dice Padre, contágienlo como si fuera peor que el COVID, ¿verdad? Siempre nos dice eso. Entonces, bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de escucharle. Su trayectoria es muy grande, muy interesante, pero más que su misma trayectoria quisiera compartir su sencillez, su don de gentes. No olvido la sonrisa con la que y el abrazo fraterno con el que nos recibe, como si nos conociéramos y nos hace sentir como amigos cercanos. Siempre, siempre, Padre, de verdad, lo admiramos y nos hace sentir muy unidos y muy entusiastas en esta misión. Muchas gracias, Padre Leonel, y ahora procedo a leer un poquito de su semblanza. El Poquito. Padre Leonel Narváez es un sacerdote misionero de la Consolata, filósofo y sociólogo con posgrados en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y en la Universidad de Harvard. Ha dedicado parte de su vida al servicio misionero, trabajando 10 años en las zonas desérticas del Oriente Africano, Kenia, Sudán, Etiopía, y otros 10 años en el Caguán y el Putumayo, en la Amazonía colombiana. Además, el padre Leonel Narváez ha tenido un papel destacado en los esfuerzos de paz en Colombia. Participó por 3 años en el Comité Temático de Negociaciones con las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde desarrolló algunos programas exitosos de paz. Por su trabajo en San Vicente de Caguán, en Coquetá, Colombia, fue honrado con el título de ciudadano honorable de la ciudad. Fue consejero nacional de Coiciencias en el Instituto Nacional de Investigación de Colombia, en el área de ciencias sociales. Asimismo, es fundador y actual presidente de la Fundación para la Reconciliación, una institución reconocida por varios premios de paz, como el Premio UNESCO, Educación para la Paz en 2006, y la Orden de la Democracia en 2007 y 2023, otorgada por el Congreso de la República de Colombia. Es también autor del libro Cultura Política del Perdón y la Reconciliación y la Revolución del Perdón. Pues nuevamente sea muy bienvenido y agradecemos al cielo tenerlo el día de hoy. Adelante, Padre.
Oye, qué alegría estar aquí con ustedes. Yo estoy en Bogotá. Ustedes saben que Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y entonces, así dicen en Bogotá, y entonces, así cerquita de las estrellas, un gran abrazo para ustedes. Ustedes hablan muy bien de mí, pero yo hablo más todavía y mejor de ustedes en México, un país que queremos tanto los colombianos, y yo personalmente cada vez que voy quedo como que más atrapado por el cariño que ustedes me dan y el reconocimiento que de verdad muchas veces no creo que merezco, es todo obra de Dios. Eh, Hoy ustedes me han invitado a hablar un poco sobre lo que ha sido la experiencia del perdón y de la reconciliación en el proceso de paz en Colombia. Yo les quiero contar a ustedes que nosotros, por fortuna, en el año 2016 logramos hacer un gran pacto de paz, negociación de paz que duró 4 años y medio en La Habana, Cuba, después de muchos intentos desde los años 50, como les voy a contar más adelante. Y eh, desde entonces estamos todavía luchando por la paz total en Colombia. No la tenemos todavía, hubo muchos grupos disidentes y, en fin, es como si la rabia, el rencor que le queda a la gente no lo logramos todavía superar y bueno, estamos en ese esfuerzo. Entonces yo pues les voy a hablar sobre eso. Antes de empezar, yo quisiera invitarlos a una oracioncita o a un momento de reflexión, y es que les quiero hacer esta propuesta de San Pablo a los Romanos 12, donde dice: los exhorto por la misericordia de Dios a que se presenten ustedes vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Ese es el culto espiritual, ser don, ser ofrenda para Dios. Y no os amoldéis a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada, qué es lo perfecto. Y si yo puedo resumir qué es lo que le agrada a Dios, es la misericordia o el perdón. El reino de Dios no es nada más, no son ceremonias, ni sacramentos, ni liturgias. El reino de Dios es el reino de misericordia, y en eso están de acuerdo todos los grandes exegetas, digamos, del Evangelio, de la vida de Jesús. Entonces, esa es, yo les quiero decir a ustedes, Pablo lo resumió muy bien. Les ruego por la misericordia de Dios que entiendan qué es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es ser un don para los demás. Y, y ese don es ser misericordiosos. Bueno, yo entonces les quiero hablar unos breves datos sobre la paz en Colombia. Segundo, que implica construir la paz sostenible, pensando también en perspectivas de México, y los desafíos culturales que esto implica. Vamos a repetir brevemente para las personas que llegan nuevas, qué es don y qué es perdón, hablarles un poquito de eso que sucedió en el año en que se firmó la paz en Colombia, coincidió con el año de la misericordia lanzado por el Papa, y en fin, unas pocas conclusiones. Yo les quiero anticipar a ustedes la alegría que yo siento el que una mujer haya subido a la presidencia de México. Para mí no es solo el hecho de que sea una mujer, sino que ella representa lo femenino de la humanidad. Y lo femenino de la humanidad es la bondad, es la ternura, es la misericordia, es la compasión. Y eso es lo que yo realmente voy a esperar de esta grande mujer, Sheinbaum, para el futuro de la paz en México. Entonces, sin más, comienzo contándoles que una cosa preocupante hoy en día en el mundo es el recalentamiento no solo de la naturaleza, sino de los corazones. Imagínense que la Organización Mundial de la Salud dice que en 10 años la humanidad va a lograr superar el cáncer, el paludismo, el Alzheimer, el Parkinson y otro montón de enfermedades. Pero mientras tanto no habrá podido superar la violencia porque habrá aumentado más del 30%, calcula la Organización Mundial de la Salud. Y esto es grave,
porque estamos superando enfermedades, pero la violencia se está volviendo en la enfermedad que más mata personas, que más mata a la humanidad. Una de las cosas que a mí me parece absurda, incoherente, paradójica, es que allá donde nació la propuesta de la misericordia, del perdón, allá en Palestina, en Israel, es allá donde se están matando más las personas y donde se pone en juego este, este gran mensaje que nació en esas tierras donde ahora se tiran bombas, se matan niños, mujeres, enfermos. Y yo solo hoy quiero hacer esa oración para que este esfuerzo que ustedes están haciendo por la paz, sacar el día sábado para reunirse, sea un gesto maravilloso, digamos, de generosidad, de que no podemos seguir pensando en la guerra. Nosotros tenemos que llegar a resolverlo todo con lo mejor que nos dio Dios, que es el diálogo, que es la palabra amable, la palabra dulce. Y entonces, en esta trágica historia del pueblo del islamismo y del judaísmo, 25 años, 25 siglos cultivando rabia y rencor. Allá donde nació este Jesús de Nazaret, que nos habla de todo lo contrario. Esa fue la gran revolución que trajo Jesús y que desafortunadamente no se ha escuchado. Y lo peor con todo eso, pues, la universalización de la guerra. Estamos a puertas de una universalización de la guerra y ya, aceptando casi que está naturalizando la violencia. Nosotros los humanos matándonos unos a otros. Quiero contarles brevemente algo sobre la, la paz en Colombia como propuesta, como ejemplo, si se quieren ustedes, de lo que puede pasar en el mundo. Y es que nosotros en Colombia desde el año 1948 venimos negociando con guerrillas y paramilitares. Hay unos dos libros que a mí me gusta citar y uno dice que se titula Un país que se hizo a tiros, de Gonzalo España. ¿Sí? Colombia es un país que se ha hecho a tiros, a bala. Y segundo, uno mucho más reciente, de Sara Tufano, que dice, pero tantos tiros y tantos fusiles no han servido para nada porque la herida no cierra. La herida en Colombia no cierra. Aproximadamente desde ese 48 hasta hoy hemos tenido negociaciones casi de cada 12, 15 años. Y las más exitosas pues fueron las de La Habana, que fueron 4 años y medio duros, muy pesados, porque todos los días, durante 4 años y medio negociando. Yo no sé cuánto tiempo aguantan ustedes negociando con sus hijos o con sus esposos o con las personas que nos han ofendido, pero es que 4 años sentados, 8 horas diarias, eso no es fácil. Pero bueno, tuvimos 75,000 desmovilizados. Voy a cambiarle un poquito la modalidad aquí a mi computador. Nosotros tuvimos 75,000 desmovilizados y reinsertados a la vida civil, a la vida democrática. Quedamos con 9 millones de víctimas que todavía estamos atendiendo. Quedamos con un sistema de justicia especial para la paz que por fortuna todavía desde el año 16 sigue funcionando. Imagínense, nosotros tenemos 2 sistemas de justicia en Colombia, uno especial para la paz, con 52 magistrados y un montón de estructura por debajo, haciendo justicia especial para la paz, aplicando la justicia transicional, es decir, esa justicia sobre todo que le apunta a la restauración y a la reparación de las personas. Tuvimos una comisión de la verdad que acabó el año pasado. Esa comisión de la verdad, pues, trajo unas conclusiones muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, que dónde había estado la iglesia, dónde habían estado los poetas, dónde han estado los grandes escritores, dónde han estado los grandes humanistas en estos años de guerra. Fuera de que las empresas, por ejemplo, apoyaron a los paramilitares, a los de derecha, o a los de izquierda también, que
que el país y sobre todo la burguesía no ha hecho más que eso, apoyar eh, la solución armada. Y en fin, una serie de discusiones, de verdades que nos han servido mucho para estar reflexionando todavía. Hubo también, o hay, una comisión especial para desaparecidos. Ha sido un proceso muy reconocido a nivel mundial, sobre todo en esa perspectiva que les decía de un nuevo sistema de justicia, no ya basado en el castigo, sino basado en la justicia restaurativa y reparativa. Yo tuve la fortuna de participar en el 2016 en ir a recoger guerrilleros que salían del monte y entonces me encantaba ver estas escenas de cantidad, de centenares de guerrilleros, contentos todos a irse a, imagínense todos estos carros cargados de guerrilleros y todos camino hacia la negociación, a entregar las armas. Con las armas se hizo un museo, sobre todo el museo en Colombia, lo que es, muestra con las armas que fueron fundidas en baldosas o en adoquines para un paseo, digamos, en una casa donde además de fotos uno va pisando un, 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 un piso hecho con baldosas de armas de guerra. Y las baldosas no son todas puliditas, sino que tienen sus subidas y bajadas y algunas forman, digamos, diseños especiales. Qué bueno cuando vengan por los lados de Bogotá que puedan visitar estas. Entonces eran así caravanas de carros de guerrilleros yendo a entregar sus armas y a decir, miren, por ejemplo, en los tubos de sus fusiles y ametralladoras colocábamos la bandera blanca y si se dan cuenta eran jóvenes. Miren esa niña de 17, 18 años que hay ahí, o una o dos de ellas. En fin, y hasta mujeres con sus niños dentro de las FARC. Esta es una guerrillera feliz de llevar en su brazo pues el emblema de las FARC, pero a la vez llevando a su guerrillerito ahí en las manos. Aquí viene una reflexión interesante. Hoy en día tenemos muchísimos de los niños que nacieron dentro de las FARC, los niños de los guerrilleros y guerrilleras. Y en la Justicia Especial para la Paz se preguntan, ¿qué culpa tuvieron estos niños cuando fueron educados dentro de las armas, dentro de digamos, del luchar, decían ellos, contra un gobierno injusto? Y por eso ellos pues se llamaban el ejército del pueblo. Ustedes alcanzan a ver la EP ahí en el brazalete de la chica, ¿sí? Y en fin, todo este proceso nos viene a hablar a nosotros de un tema muy importante. Para construir la paz sostenible, ustedes tal vez me han escuchado, se necesitan los tres componentes de un árbol. Primero que todo, el árbol tiene tres partes: tallo, ramas y flores y frutos, y también raíces, ramas, raíces, tallos, ¿sí? Y digamos, y flores y frutos. Entonces, déjenme contarle que el tallo, lo más fuerte de un árbol, hay que garantizarlo para que haya la paz. Y ese tallo es cómo responder a las necesidades objetivas de la gente: salud, casa, trabajo, educación, tierra, ¿sí? Y que para que la paz sea fuerte, de verdad necesitamos atender, responderle a esa necesidad. La paz no se logra donde no hay salud, donde no hay tierra, donde no hay casa, trabajo, educación. Pero segundo, también la paz sostenible necesita que este árbol produzca buenas ramas, buenas flores, buenos frutos. Y esas son todas las necesidades ecológicas que tiene la paz. Es que haya verdad, justicia, reparación, pactos de no repetición, derechos humanos, democracia, civilidad, respeto a la ley. Esas son todas las flores y los frutos, digamos, de la paz. Pero la paz necesita también que sepamos responderle a las necesidades subjetivas que tienen las personas que vienen de la violencia, y es cómo hacer con esas tres R's: rabias, rencores y ganas de retaliación, ¿sí? Y esta parte de las raíces es muy importante porque no se ve, pero es la que realmente sostiene. Ustedes saben que las raíces son esa parte del árbol que sostiene el árbol.
Y entonces, si las raíces se pudren, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Pues que la paz se puede caer. Entonces, aquí viene una reflexión adicional y es que el componente de la reparación y de la autorreparación. Imagínense ustedes que la reparación externa o heterorestauración sucede para los temas de las necesidades objetivas y de las necesidades más ecológicas. Pero hay una autorreparación y aquí es donde entra todo el tema del perdón. La autorreparación solo la puede hacer la persona ofendida, la persona víctima. Y esas raíces o esa superación de rabia, rencores y ganas de venganza o de retaliación, solo la puede hacer la víctima. Y yo quiero contarle a ustedes millones y millones de personas, millones y millones de cristianos no saben cómo perdonar. Cuando esa es la columna vertebral, esa es la cosa que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones, no es nada más, no es nada más que la misericordia o el perdón. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el gran trabajo que tenemos es por debajo del trabajo tan lindo que ustedes hicieron con ustedes mismos y que ahora lo hacen para los demás, es esa autorreparación. Nosotros le estamos trabajando a las raíces del árbol de la paz. Y yo los quiero felicitar a ustedes por su compromiso, por su entrega a esta causa. Estamos respondiéndole a las necesidades más subjetivas de las personas, que sanando sus errores de retaliación, de rencor y de venganza. Y esto también en México. Yo tengo la fortuna de haber conocido, estado en muchas ciudades de México y yo soy un lector asiduo de la problemática de México y el gran problema también de México es no solo el narcotráfico y entre otras cosas el narcotráfico se nutre de esas tres R's también. Y una de las cosas más frecuentes en todas las culturas o subculturas del narcotráfico es precisamente que la violencia más fuerte es la venganza entre ellos mismos. Y sobre todo más aún con las personas que no cumplen con los contratos o con las exigencias de estos grupos. Entonces, la autorreparación y la reparación pues se vuelven muy importantes. La autorreparación, ¿qué es eso? Pues sin duda, nosotros estamos proponiendo el perdón y la reconciliación, pero hoy hay muchas otras espiritualidades, sin duda, la espiritualidad católica, cristiana, la meditación, los ejercicios ignacianos, todo sin duda que sirve. Y hoy en día pues hay una ofertas grande de yoga, de grupos religiosos, de experiencias varias, de sanación, los encuentros carismáticos, etc. Pero entonces yo quiero contarles a ustedes, yo no encuentro una reparación más profunda sin un proceso de perdón. Y es ahí donde entonces nosotros y el trabajo que ustedes hacen es súper maravilloso. La investigaciones que hay sobre, que cada día salen por fortuna cada vez más, sobre el perdón, es que es un apoyo poderoso para la salud mental de todos nosotros. El problema de salud mental es grave en el mundo y el perdón le sabe responder a eso. ¿Y sabían ustedes que el que no perdona se le fractura el sistema inmune? El perdón recupera el sistema inmune, ese escudo que nos protege de tantas enfermedades. Y en fin, tantas otras cosas que podríamos decir del perdón. Pero ¿qué está pasando en todos nuestros países? Y es que esta violencia nos está dejando dos residuos muy perversos y sobre todo dos desafíos grandes para la civilidad de nuestros pueblos. El primero es la cultura de la venganza y el otro es la economía política del odio, ¿sí? La cultura de la venganza es la misma naturalización de la violencia. A la violencia hay que responderle con la violencia. Al ojo hay que responderle ojo por ojo. ¿Sí? Y ustedes están viendo estos hechos tan tristes que uno ve todos los días en la televisión, en los medios. Y entonces, el tema de la venganza o el ajuste de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, el ajuste de cuentas todavía sigue siendo la causa en 85 a 90% de los homicidios.
85 al 90% de los homicidios en Colombia suceden por cultura de venganza. Ojo por ojo. Y no está sucediendo entre guerrilla, narcos. Eso no da para más del 15 al 18% de los homicidios. El gran porcentaje de los homicidios en Colombia, pero yo se lo diría a ustedes, está sucediendo desde México hasta todo abajo, hasta Argentina y toda Latinoamérica, es que los católicos y los cristianos somos los más vengativos de todos los 6 continentes del mundo. El continente más vengativo en el mundo de los 6 continentes es el continente americano, el continente latinoamericano sobre todo. Y eso habla muy mal, porque es donde más catolicismo y cristianismo hay. Y el catolicismo y el cristianismo tiene como columna, como corazón de su mensaje, el perdón de las ofensas. En estos días, ustedes que siguen el Evangelio de la liturgia católica, se han dado cuenta de cómo Jesús ha estado hablando hasta cosas absurdas, que si te dan una bofetada en la mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra mejilla. Que si te quitan el abrigo, pues hay que entregar también el saco. Y en fin, todas estas cosas que si te piden de caminar 1 kilómetro, pues camina los 2 kilómetros o 5. Y en fin, es esa propuesta absurdamente generosa de la que habla Jesús cuando habla de precisamente de la misericordia y de la compasión. Y el tema de la economía política del odio. El tema de la economía política del odio es que el odio se puso en las élites. Y desde las élites los políticos venden rabia y rencor y odio para ganar votos y fuerza política. Y entonces, imagínense los expertos que estudian el odio. Yo les menciono ahí un experto que se llama Rush Dossier, Why We Hate. ¿Por qué es que odiamos? Él dice, lo que pasa es que todos vamos quedando como que cuentas de ahorro sobre el odio. Y las cuentas de ahorro del odio es que esa me la dejo aquí, esa ofensa me la... Congeló. ¿Cómo, cómo empezar a tejer la paz? Exactamente. Mira, yo les estaba contando a ustedes que nosotros estábamos ante el gran problema de 2, digamos, herencias perversas que nos han dejado en nuestros países. Y es el tema de la cultura de la venganza. En las bases humanas, en los grupos humanos, digamos, en el pueblo se llenó de una naturalización de la venganza. Hay naturalización de la venganza, hay naturalización de las 3 R's que hablamos en Espere: el perdón, la rabia, el rencor y la retaliación. Y esto está en las bases, está metido en el corazón de todos nosotros, los colombianos, los mexicanos, en ese momento mucho en Argentina, en Brasil, en muchos países de Latinoamérica. Tenemos esta cultura de la venganza, ¿sí? Esta cultura de la venganza. Y entonces nosotros tenemos que luchar contra la cultura de la venganza, contra la cultura del ajuste de cuentas. Primero, esa cultura se nos metió, se popularizó, ¿sí? Nosotros lo llamamos se naturalizó. Y lo segundo, tenemos que tener mucho cuidado a lo que se llama la economía política del odio. Ya lo estaba mencionando yo. La economía política del odio es precisamente esa que nos hace que nosotros hace que los políticos vendan odio para ganar votos. Vendan odio para ganar votos. Y entonces me estoy tratando de conectar de nuevo con ustedes. Parece que ya está entrando. Pero entonces, esa es la gran tarea que tenemos nosotros de cómo vamos a superar
estas culturas. Por el lado, digamos, de las élites, la economía política del odio, ¿sí? Y eso quisiera terminar contándoles entonces que nosotros tenemos, digamos, esa gran tarea de hacer que la cultura o la economía política del odio se acabe en Colombia, se acabe en México, se acabe donde sea. Y esa es una tarea muy, muy difícil a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un cambio cultural el que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ese cambio cultural, tanto en las bases, que es lo que llamamos la cultura de la venganza, ese lo tenemos que trabajar y ustedes que son grupos católicos, con toda la iglesia debiéramos luchar mucho desde nuestras iglesias, desde nuestras parroquias, a generar la cultura del perdón, la cultura de la reconciliación. Yo les cuento con pesar, desafortunadamente nuestra iglesia católica en Colombia no es, digamos, el adalid, digamos, de todo este trabajo, pero nosotros los católicos de la base podemos hacer mucho y humildemente iré haciendo lo poquito que podamos hacer, ustedes con sus grupos eh, cristianos, sus grupos de base, pueden hacer un enorme trabajo. Entonces, eso sería, digamos, lo primero que yo quisiera mencionarles a ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, padre, había una pregunta en el chat que decía que cómo pueden perdonar las personas que no pertenecen a una espiritualidad, a una iglesia, a una religión. Es que el perdón no es católico ni cristiano solamente, ¿sí? El perdón es una capacidad existencial que tiene todo ser humano. Yo he tenido la oportunidad de estar en grupos que no son para nada religiosos, en algunas universidades de Europa, en Estados Unidos, y ustedes se dieran cuenta cómo el perdón le toca a cualquier persona en el mundo. E incluso culturas que pareciera que no lo utilizaran, lo utilizan. En alguna conferencia reciente que yo estuve dando a los padres jesuitas, a la Dirección General de los Padres Jesuitas en Roma, a la Dirección General, a su Consejo General, imagínense que los padres de India, los jesuitas de India, decían que qué hacer si es que en el lenguaje de ellos no existe la palabra perdón, ¿sí? Que es lo mismo que pasa a veces cuando se habla de las tribus o grupos indígenas, ¿sí? Imagínense que nosotros nos dimos cuenta que en Colombia casi la mayoría de los grupos indígenas no tienen la palabra perdón, pero tienen palabras cercanas, ¿sí? Como por ejemplo, en lugar de la palabra perdón, muchos de ellos usan lo que se llama limpia. En lugar de perdón, usan hacer una limpieza, una limpia la llaman así. Y la palabra reconciliación la equiparan a la armonización. Entonces, no se habla de perdón y reconciliación, pero se habla de limpia y de armonización. Y en este grupo de India pudimos después descubrir que también el hindú tiene palabras para hablar de lo mismo. Quiero decirles, el perdón es un hecho completamente humano, es de toda persona que tiene ombligo. ¿Me entienden? Y entonces, cuando uno explica el tema del perdón a estas personas, entonces inmediatamente se conecta, ¿sí? Inmediatamente se conecta. Ya se agrandó, ¿verdad? Entonces habíamos visto estas fotos y habíamos visto el árbol de la paz, ¿verdad? Nos sirve incluso para repasar un poquito. Y después hablamos de lo que es la autorreparación, que es el gran trabajo que tenemos que hacer. Pero volviendo a la pregunta, entonces decíamos que dos desafíos que tenemos es que
nos quedamos con la cultura de la venganza y con la economía política del odio. ¿Sí? Y si quieren, entonces, es esto que lo que reflejamos acá. Nosotros estamos ante el gran problema de cómo superar esa economía política del odio de los políticos y politiqueros que saben vender rabias y rencores y divisiones, ¿sí? Y por debajo en la paz social y la cultura de la venganza. Nosotros somos cabeciduros y estamos hablando de la cultura ciudadana del perdón y reconciliación para lograr eso. ¿Logran ver bien el triángulo, sí o no? Ok. Sí. Y ese es el gran trabajo que están haciendo ustedes. Yo no sé ustedes cómo se van a multiplicar en millones, porque ustedes tienen más millones que nosotros. Nosotros en Colombia solo tenemos 50 millones. Nosotros nos estamos tratando de multiplicar, nos estamos metiendo en las escuelas, en las cárceles, en las iglesias, en todas partes, llevando. E imagínense que en estos 20 años no hemos logrado ni siquiera tocar 1,5 millones de personas. Estamos calculando, hemos tocado de 50 millones, hemos tocado 1,5 millones de personas que, como los testimonios que ustedes daban ahora, pues les han cambiado la vida. Pero 1,5 millones de personas puede con el tiempo ser levadura fuerte para transformarla más. Es la invitación que les quiero decir a ustedes. Nos toca ponernos a intensificar esta propuesta, ¿sí? Y no es propuesta mía, es propuesta de ese señor que se llamaba Don Jesús de Nazaret, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros creemos que los que cometen crímenes, que la cárcel es el mejor castigo y que es la mejor medicina. Y en cambio, la realidad nos demuestra que la cárcel no es la propuesta más fracasada que hay, igual que los fusiles y los ejércitos. Las cárceles y los ejércitos son dos propuestas fracasadas de la humanidad. Las cárceles y los ejércitos son dos involuciones, o sea, dos como que retrasos en la evolución que tiene el ser humano. El ser humano no va a resolver nada absolutamente con ejércitos y con cárceles. ¿O ustedes creen que pueden objetar eso? ¿Ustedes creen que los ejércitos, por mucho que aumenten, van a resolver el problema de la violencia en el mundo? No. Las armas generan más violencia. Y entonces es lo que nos dice este autor que les estaba mencionando, que el odio es el arma más terrible de todas las armas de destrucción masiva, más que los cohetes y más que las bombas atómicas, porque es el odio el que vaga por nuestro cerebro más primitivo. Y es ese al que hay que encontrarlo para desactivarlo. Hay que desactivar el odio en el mundo. Por eso entonces vuelvo y le repito a San Pablo, sean una constante ofrenda, sean un don. Transformen vuestras mentes, renueven vuestras mentes. No podemos seguir con los conceptos del odio. Y entonces aquí es donde les digo que tenemos que tener un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que es cómo vamos a generar una nueva cultura y también una nueva economía, si ustedes lo quieren, y van a entender por qué hablo de economía. ¿Por qué? Porque esa nueva economía está hecha de dos caras preciosas. Esa moneda preciosa está hecha con dos caras. La moneda tiene dos caras, el don y el perdón. Imagínense que la humanidad ya está volviendo a generar esta cultura del don y del perdón. Y yo no sé si ustedes me han escuchado, pero voy a repetírselos. La cosa más profunda en el ser humano, de la cual nosotros tenemos como que el sello en nuestro cerebro, ¿sí? Nosotros estamos marcados por miles y miles y miles y milenios por la cultura del don. Y la cultura del dinero, del ganar, del quitar, de amontonar, es reciente en comparación a los milenios y milenios. El ser humano está marcado
con nosotros aquí en nuestro cerebro. De hecho, cuando nosotros damos, nosotros sentimos placer, nosotros sentimos alegría, nosotros, todas esas serotoninas, dopaminas, melatoninas, todo se despierta en beneficio nuestro cuando damos. Y la humanidad, ustedes se van a acordar de mí, ustedes que van a vivir muchos más años que yo. La humanidad está yendo hacia la cultura del don y también del perdón. Entonces, Marcel Mauss hace 100 años escribió un libro que se llamó precisamente Ensayo sobre el don. Y lo que él notaba es que en todas las culturas más primigenias, lo que él dominó, el contrato social, lo absolutamente importante, central, vertebral en las culturas más primigenias. Y él se fue para Nueva Zelanda y se fue para Australia y se fue para las islas de Papúa y se fue se fue para Canadá, y todas estas tribus antiguas vivían sobre un contrato social, que era el contrato del don. Y Marcel Mauss encontraba que había un triángulo maravilloso de dar, recibir y contracambiar, dar, recibir y contracambiar. Esa es la energía más poderosa del mundo, dar, recibir y contracambiar. Y por eso es que las culturas más primigenias lograron ganar fuerza para hacer que incluso las generaciones, las familias llegaran hasta donde estamos. Nosotros, si tenemos vida hoy en día, fue gracias a esa cultura del don que por milenios vivieron nuestros ancestros. Entonces, nosotros tenemos que cambiar desde tener, ganar, acumular, consumir, ¿sí? Nosotros vamos hacia dar, cuidar y compartir. Cada vez más vamos hacia dar, cuidar y compartir. Entonces, la moneda y el capital en un momento de la historia banalizaron el don. Y de ahí se pudrió todo. Y dicen los expertos, eso ocurrió por ahí en los años 10.000 antes de Cristo, en la época incluso en que empieza la Biblia, pero la humanidad tuvo una involución. Se descubrió la agricultura, se descubrieron los animales domésticos, las personas que querían ya hacer agricultura y entonces querían tener terrenitos o parcelas propias, y en fin, nació toda la economía. Y para cuidar esa economía y esa propiedad, entonces se crearon los ejércitos. Pero bueno, yo no quiero contarles nada más, pero lo que quiero que ustedes se graben es que el hombre oblativo, el hombre que da, esa es la ética suprema. Dar, o sea, ser ofrenda, ser don, es el arquetipo más primigenio y más auténtico que tiene la humanidad. Entonces, Marcel Mauss dice que nosotros, esto ya se los había dicho ahorita, dice, es un hecho total social. El perdón es un hecho social total. Nadie lo puede negar. Eso existió. No hay más moral, no hay más economía, no hay más costumbre social que esta, el don. Eso. Y nadie lo puede refutar, y cantidad de filósofos y arqueólogos y antropólogos, todos confirman eso. Ese contrato social fue lo que manejó a la humanidad por milenios y milenios. Yo viví por 11 años con nómadas, donde no existían monedas, nada, en medio del desierto, y todo era don, todo intercambio, todo era servicio unos con otros. Entonces, esta moneda nueva, digamos, del desafío al que estamos expuestos nosotros hoy es, primero que todo, hacer don, y segundo, el más grande don es el perdón. Yo creo que ustedes están de acuerdo. El más grande don es el perdón. Un gran experto, autor sobre el perdón, que es Fitzgibbon, dice que después de la penicilina, las sulfas, los antibióticos, el descubrimiento de la historia reciente más grande es el poder sanador del perdón. Eso parece que lo hubiéramos descubierto hace poquito. El poder sanador del perdón es el mejor antibiótico que podemos tener. Entonces, yo pues hablo siempre de la cultura del don, que es superar la rabia, que es superar el rencor, que es superar la
ganas de retaliación. Y esas 3 R's es el proceso del perdón. ¿Por qué? Porque es que esas 3 R's nos rompen a nosotros 3 columnas muy importantes de la existencia, 3 columnas, que es la seguridad, nos la rompe, que es el significado de la vida, nos rompe. Cuando nos ofende, se nos rompe el significado de vida. Cuando nos ofenden, se nos rompe la capacidad de socializar. Y entonces, seguridad, significado y socialización, esas 3 S's, esas son las 3 S's que se reconstruyen, se refortalecen, se repotencian cada vez que nosotros logramos perdonar. Entonces, aquí también es muy importante entender en este proceso de que nosotros ante una ofensa podemos sacar la bestia, o la zona oscura, o podemos sacar la zona de luz, que es el ángel. ¿Ustedes qué creen que cuando nos ofenden se nos sale más rápido? La bestia, ¿sí? La bestia que llevamos por dentro. El dinosaurio se nos alborota, se nos sale, ¿sí? Y eso porque nosotros nunca cultivamos el ángel. Nosotros, gracias a la libertad, el regalo maravilloso que nos dio Dios, nosotros podemos cultivar el ángel o la bestia. Y entonces aquí viene todo el tema de la misericordia, el tema de la compasión del que vino a hablar Jesús. Jesús en el fondo lo que dice es, no dejen que se engorde la bestia. Porque si ustedes todos los días viven con rabia y con rencor, ustedes están engordando la bestia. Y hay personas flaquitas externamente, pero con una bestia terriblemente grande por dentro. Y hay que generar, digamos, hay que desalimentar el ángel de la bondad, de la ternura, de la compasión, de la misericordia. Y una herramienta poderosa para todo esto, para cultivar el ángel, es el perdón. Entonces, yo siempre le he dicho a ustedes, y estoy repitiendo solo para los que son nuevos aquí, el perdón no es olvidar, no es negar la justicia, no es negar el dolor, no es abrazarse con el ofensor. Si acaso eso es reconciliación. Pero sí es poder recordar con otros ojos. Se puede recordar con otros ojos. Es esa profilaxis o esa asepsia o esa la desinfectación, no sé si se dice así, para que el odio no te infecte por dentro. ¿Sí? Es ese giro narrativo que nosotros hacemos de la venganza a la compasión, como les voy a mostrar enseguida. Y es un maravilloso regalo que nos damos a nosotros mismos. Nosotros el perdón lo practicamos porque queremos estar bien nosotros. El ofensor pues sigue allá de pronto en su mundo, pero el perdón es un regalo para nosotros mismos sobre todo. Entonces, en el perdón hay un giro narrativo muy importante que nosotros hacemos y es que nosotros pasamos de la retaliación, de las 3 R's, de la rabia, rencor, retaliación, pasamos a la compasión. Ahí se me fue una palabra en portugués, a la compasión. Pasamos del perdón a la reconciliación. Y en cambio, en la reconciliación, después de proveer, porque debe garantizar la reconciliación, debe garantizar un mínimo de verdad, de justicia, de reparación, de pacto, de no repetición. En la reconciliación, el giro es desde la desconfianza a la confianza. Y ese es un paso. ¿Cómo volver a recuperar la confianza en un marido o en una esposa que te puso los cachos? ¿Será posible? Yo les digo, sí es posible. Yo de hecho, estoy orgulloso de ayudarle a muchas parejas aquí en Bogotá a superar las infidelidades. O sea que yo aquí en Bogotá soy un buen cuernólogo, ¿sí? Es decir, yo le ayudo a las personas a resolver los cuernos. Y les digo a ustedes, me impresiona cómo las personas pueden pasar de la ganas de venganza a la compasión o de la desconfianza a la confianza. Imagínense que el mismo año en que hubo la firma de la negociación con la guerrilla, el Papa lanzó el Año de la Misericordia, ¿sí? Y el Año de la Misericordia se podría resumir en este logo. Ese fue el logo de ese año, misericordiosos como el Padre es misericordioso. Ustedes logran ver un gran mensaje que yo creo que lo dice todo en este dibujo, en esta ilustración, y es que las dos caras del ofensor y del Dios que es Padre de todos nosotros
se funden en 3 ojos nomás. No aparecen 4 ojos, sino aparecen 3 ojos nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ve con los ojos del ofensor. Dios hace una opción preferencial por el ofendido. Perdón, por el ofensor, ¿sí? Dios tiene una opción preferencial por el ofensor. Voy a tratar de acelerar un poquito para que podamos hacernos unas preguntas. El Papa dice que la misericordia es la vía, es la carretera que nos une que une a Dios y al hombre. La misericordia es el signo de que llegó el reino de Dios. La misericordia es la responsabilidad que Dios siente por nosotros. Imagínense, la misericordia es la responsabilidad que Dios, Papá, siente por nosotros. Dice también el Papa en esa encíclica que sacó de la Bula de la Misericordia en el 2016, dice, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Ustedes saben que eso quiere decir que entonces una iglesia se cae si no aplica la misericordia. Allá donde un cura se niega a confesar o a perdonar a una persona, en ese momento se cae la viga de amarre de esa parroquia. Dice, nada en su anuncio debe carecer de la misericordia. Y dice el Papa, qué pesar que por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Y el Papa dice que hay un mandamiento olvidado que es amar a vuestros enemigos. Este es un 11º mandamiento, amen a sus enemigos y oren por ellos. Y entonces yo me mantengo diciendo cada vez que voy por aquí en alguna conferencia, diciendo, llegó la hora para que en la iglesia lancemos la propuesta de la opción preferencial por el ofensor. Un católico, un cristiano, hace una opción preferencial por el ofensor. Y yo sé que ustedes que me están escuchando están pensando en esa persona, en ese familiar, en ese vecino, en ese, no sé, profesor o en ese, yo no sé quién que nos ofendió. Pero nosotros, un cristiano, es el que hace la opción preferencial por el ofensor hasta que se puedan volver a abrazar. Y esto es absurdo, incoherente, paradójico, inhumano, si ustedes quieren, pero es así. El ofensor es mi prójimo más próximo. Por eso dice Jesús, dice el Papa subraya esta frase, busquen primero. ¿Ustedes saben qué quiere decir? Primero, una parroquia, un cura, una monja, un católico, lo primero que debe buscar es el reino de Dios y su justicia, que el resto se dará por añadidura. ¿Y ustedes saben cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es su constante justificación. Dios nos está justificando. Esa es la justicia de Dios. El Papa agrega también que el, el dejar caer el rencor, la rabia, los deseos de venganza, son condiciones necesarias para ser felices. Una persona que vive con esa rabiecita ahí, como con ese rencor contra alguna otra persona, esa rabiecita te está pudriendo por dentro. Y la misericordia es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Y entonces concluye el Papa, ha llegado el tiempo para la iglesia de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo. Y yo los quiero felicitar a ustedes porque ustedes esto lo entendieron. Ya llegó la hora de encargarnos de lo que sí es importante, de retornar a lo esencial, dice el Papa. Es el tiempo de retornar a lo esencial. Todas las demás cosas son cosméticos. Incluso yo les digo a ustedes, hasta la misa, la Eucaristía. Si ustedes van a la Eucaristía pero no han sido capaces de perdonar, ustedes no le están dando importancia a lo que es principal. La misa es muy importante, pero queda segunda cuando se trata de perdonar. Es el tiempo de retornar a lo esencial. El rosario, las novenas, las blanqueadas de ojo, las torcidas de cuello, eso sirve. Pero si ustedes no le atienden a lo esencial, de nada sirven todas esas blanqueadas de ojos y torcidas de cuellos ante Dios y las velas o veladoras que ustedes ponen ante el Santísimo. Vamos a concluir, ¿sí? Entonces, ante tantas graves crisis de pobreza,
y de convivencia en el mundo, yo resumiría los dos graves problemas del mundo, la pobreza y la convivencia. Ante el problema de la pobreza, la economía del don, volver a nuestros ancestros, de economías oblativas. Yo soy lo que doy. Eso. Qué bonito que ustedes se acuerden de esta palabra. Yo soy lo que doy. Y que se acuerden de que si no doy, no soy. Y que entre más doy, pues más soy. Y segundo, entonces, primero, dar el don. Y segundo, perdón. Dos grandes retos para un cristiano. Un cristiano que no es capaz de darse, que no es capaz de perdonar y perdonarse, pues hasta ahí lo trajo el río, ya no le queda nada más. Sin perdón no hay futuro, decía Nelson Mandela, ¿sí? Si el perdón se le da a quien no lo merece y a quien no lo pide. Imagínense lo paradójico de eso. El verdadero perdón se le da a quien no lo merece y a quien no lo pide. El perdón no solo cambia tu pasado, pero sí va a cambiar tu futuro. Termino diciendo, esto es una invitación especial a las mujeres, a lo femenino de todos nosotros. Y por eso termino con esta linda caricatura que nos acompañó por muchos años, ¿sí? A todos, ese es el futuro nuestro, el futuro de lo femenino de nosotros. Muchísimas gracias. Me pueden dar un aplauso desde lejos, ¿sí? Así, moviendo las manos. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a usted. entonces abrimos una serie de preguntas. Sí, muchas gracias, padre, por esta hermosa conferencia. Y pues sí, hoy más que nunca necesitamos eso, perdonar para reconciliarnos y reconciliarnos para reconstruir el tejido social. Entonces, esta conferencia está completamente orientada hacia esa necesidad. Muchas gracias por eso, padre. Y bueno, pues les pedimos a todos los oyentes o a todos los presentes. Ya vimos que están ya alzadas las manitas y las súplicas es que sean breves las preguntas o comentarios para que más tengamos la oportunidad. Mil y mil y mil gracias por eso, padre. Lo seguimos queriendo. Qué Elsa linda, Galicia, por favor. Enciende tu Elsa, micrófono. ¿estarás por ahí? Está tu micrófono apagado. Todos pueden levantar su manita del Zoom para que se vaya haciendo la fila, por favor. Si no está Elsa, entonces pasamos con Lucy, por favor. Lucy. Gracias, gracias. Pues un gusto también conocerlo, padre. Y agradecerte, verás, este legado. A mí me da mucho a la reflexión de esto del perdón, del odio, desde con los pequeños. Yo trabajo trabajé con niños pequeños y a mí me llegaban papás que me decían, es que yo le digo que no se deje, que le pegue, que se defienda, que, ¿no? Entonces a mí me hacía mucho, yo les decía, oigan, pues es que me los mandan a la guerra, ¿no? Entonces yo estuve un tiempo en una escuela jesuita y bueno, les dan este acercamiento también de la religión. Y lo que yo observé, padre, es que, y a lo mejor en mi propia experiencia, es que esa manera de dar el catecismo a los niños pequeños, aunque hoy se pretenden ya más cosas, pero no nos hacen ver a Dios en el otro, no nos hacen ver a Jesús en ese amiguito que tenemos enfrente. Se maneja un Jesús como algo imaginario, como, bueno, al menos en mi experiencia y lo que yo veía en los grupos, yo observaba los grupos, como que, bueno, tu amigo Jesús, pero Jesús está allá. Y entonces no se hace viva la experiencia de ese Jesús amor en mi compañerito, en el otro, pues, ¿no? Entonces, entre los niños se va creando ese rencor, ese odio, esa venganza,
porque los adultos no los podemos contener. Hay una herramienta que yo traté de implementar, que es la Mesa de la Paz, donde los niños, mediante el diálogo, podían resolver sus dificultades. Y es tan lindo que, bueno, los niños hay dificultades por cosas muy simples, ¿no? Pero que ellos llegaban pues decir, sí, me molestó esto, pues sí, no lo hice con intención. Entonces ellos reflexionaban y se arreglaban, ¿no? Pero cuando entra un adulto, ya mete un juicio y ya hay algo que descompone la relación. Entonces, bueno, nada más rápido para terminar, yo siento que hay que también retomar cómo les vamos transmitiendo a los niños esta parte del perdón. Gracias, padre. Sí, no más comentar lo mismo que usted dice, decir qué bonito volver práctico esto, incluso con las propias herramientas, recursos, iniciativas que ustedes puedan inventar. Esto, nosotros pues creamos las escuelas de perdón y reconciliación, las espere, pero que yo veo también muchas iniciativas esparcidas por aquí y por allá y los quiero felicitar por tanta creatividad. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Bueno, antes de darle la palabra a Eren, queríamos pedirle si puede, por favor, compartir la presentación y mandársela a Bea. Muchas gracias. Y bueno, ahora, si gustas tomar la palabra, Ere, por favor. Hola, buenos días. No estoy segura si sea 100% la pregunta apta para este momento, pero mi pregunta sería, yo por ejemplo ya tomé el taller Espere. Si quisiéramos formar como parte de reproducir esto a nuestro ámbito, yo por ejemplo estoy en una ciudad donde nunca la había escuchado ni nada y pues no sé cuál sería la vía. ¿Dónde estás tú? En Aguascalientes, En México. Aguascalientes. Sí. Mira, pues yo lo que les sugiero es que se contacten con la sede en Monterrey. ¿Sí? Ustedes buscan Fundación para la Reconciliación México, ¿sí? Y encuentran que ahí están todos los datos para que pidan de que vayan y formen formadores. Nuestra estrategia en el mundo es formar formadores. Y entonces es eso lo que venimos haciendo ya estamos en 21 países, tenemos grupos en México, qué lindo, se ha extendido, me cuentan, casi a 21 o 22 estados. Y bueno, y eso habla muy bien de los mexicanos en búsqueda de la convivencia y de la paz. Pero por favor, no dejes de entrar a esa página y pedir ayudas, ¿sí? Y si no te dan, escríbeme a mí, ¿sí? Ahí tus compañeras te dan mis datos, ¿sí? Gracias, Muchas padre. gracias, padre. Laurita, por favor. Bueno, la mía no es pregunta, es un saludo de agradecimiento, padre Leonel, por todos sus viajes a Monterrey, ¿sí? Cuando hicimos la opción porque ahí se quedara, desde Chelo, Lucía, todo. Yo soy segunda generación de Espere en Monterrey, con muchos frutos. Entonces, no es pregunta, es verlo, me sigue animando, me trae esa memoria grata de 16 talleres en parroquias y ahí en el Centro Cultural Loyola. No es pregunta, mi agradecimiento, mi cariño, por siempre. Qué linda. Y felicitaciones, 16 talleres que ya ha dado, pues mire qué bonito ejemplo para la chica que nos hablaba ahorita, que ella también se puede convertir en multiplicadora. Y que eso no es difícil multiplicar. El taller de Escuela de Perdón y Reconciliación está diseñado primero que todo para que sea muy lúdico, ¿sí? Que sea tranquilo, que la gente se lo goce, ¿sí? Segundo, para que sea fácil. Si ustedes, los que han estado en talleres de perdón y reconciliación, se dan cuenta, los materiales uno los puede hacer en la casa. Basta de si acaso tener una cartilla que se la proveen en el centro de reconciliación, digamos, en el centro de la oficina de la fundación en México, en Monterrey. Entonces, muchas gracias a ti por esas palabras tan lindas. Muchas gracias, Laurita. Rolando, por favor. Sí, muchas gracias. Padre, ¿nos podría, por favor, platicar un poco más de la economía política del perdón?
No, de esta es la idea. economía política del odio, pero la respuesta es la economía política del perdón. Qué bonito. Y usted me hace inventar una frase ahorita que no la había pensado. Como, La inventé yo. Muy bien. usted es el autor, yo. Sí, ¿Cómo muy crear bien. la política del perdón? Sí, cultura política del perdón. Perdón, Ah, economía política del perdón, ¿sí? Economía correcto. política del perdón. Pues mira, usted sabe que la economía tiene 4 principios generales para que una economía pueda multiplicarse, que son las palabras clásicas, ¿sí? La economía tiene producción, distribución, consumo, y me falta una. Bueno, tiene cuatro estrategias. ¿Usted sabía que los expertos en odio saben utilizar las mismas 4 economías, los 4 mismos fundamentos de la economía? ¿Sí? Saben cómo producirla, saben cómo hacerla consumir, saben cómo venderla y en fin tienen esas mismas 4 estrategias de las economías capitalistas de hoy. Si necesitas, yo te podría dar más de pronto información al respecto para que leas sobre eso, ¿sí? Si me puedes escribir. Muchas gracias. Preguntan si las diapositivas las compartiremos por el chat del Zoom o por YouTube. ¿A quién se las debo enviar? A Bea, por favor. ¿Me Bea tiene pueden mandar su el conexión. contacto por WhatsApp, por favor? Bea, si le dices al padre. Muy bien. ¿Ya quedó eso? Me lo mandan Por, por WhatsApp, ¿sí? El contacto. por favor, sí. Elsa y Mara, si gustan plantear su pregunta o comentario, entonces mandaríamos 2 preguntas o comentario primero y otras 2 después, y pues seguimos haciendo la indicación de que sean cortitas porque el tiempo ya es poquito. Elcita, por favor, dinos. Gracias. Muchas agradecer este espacio, estas palabras. Como dice Jesús, hoy llegó la salvación a esta casa. Me siento muy contenta, muy motivada por trabajar por la paz. Y gracias por las palabras para transitar de lo religioso a lo social. Es complicado trabajar el tema de la violencia y eso, pero y siempre sabemos que tenemos un tesoro precioso, pero a veces es difícil darle las palabras y todo lo que he escuchado hoy me ayuda, me facilita transitar este paso. Gracias. Gracias a ti. Qué alegría, al contrario. Mara, si eres tan amable. Gracias. Muchas gracias, padre. Me encantó. Bueno, ya había tomado el curso de espera, entonces de alguna forma, pues sí entiendo toda esa parte de la importancia de vivir en el perdón, desde la actitud y todo, pero mi pregunta es, no sé si sea muy complicada, digo, por ejemplo, a una persona que tiene hambre, pues abres un comedor y le puedes dar la comida. Entonces digo, yo sé que están los talleres, digo, pero hay algo que se puede hacer así como más directamente para impulsar de una forma más rápida el que se viva el perdón de forma, no sé, digo, así como darle un plato de comida, hay algo que se puede hacer de alguna forma más extensiva, más rápida, no sé si soy muy ambiciosa en mi pregunta. Sí, yo también quisiera pues, que las cosas me funcionaran más rápido. Yo les cuento, los que más me ha costado convencer son los curas y los obispos, ¿sí? Y eso. Entonces, pensemos solamente eso. Pero no, pero yo quería decirte que hay una frase que resume muy bien el por qué a una persona con hambre, ¿sí? Pues sin duda uno tiene que buscar la forma de proveerlo. Pero es que hay un hambre todavía que es más grave y es la persona que tiene rabias y rencores, tiene hambre de paz, ¿sí? Y hasta que no se quite esa paz, esa hambre interior de paz, de serenidad, porque lo persigue el odio, la rabia, el rencor, las ganas de comer y matar del muerto, ¿sí? Eso. Hasta que la persona, usted le puede dar mucha comida, pero si no le da también esta comida del perdón, lo deja cojo. Y por eso yo digo siempre que un pobre con rabia es 2 veces pobre, ¿sí? Tiene razón.
eso, cómo ayudarle a resolver las dos pobrezas. Por eso que yo hablo en estos días, hablo mucho de esa moneda que tiene dos caras, cómo ser don para esa persona y cómo ser perdón también. Cómo darle el don del pan, el don de pronto del agua, de la bebida, cómo darle, pero también darle el don más grande que es el perdón y que solamente lo puede dar esa persona que tiene rabia, esa persona que está ofendida. La persona que está ofendido ya tiene por dentro la posibilidad de dar y es precisamente de dar el perdón. Mire que el perdón no es una cosita pues que puede suceder porque no sé, por un momento de grandeza, de magnanimidad. No, es que el perdón es una capacidad existencial de cada ser humano. Y el más pobre, el más víctima, el más ofendido puede sacar esa capacidad de perdón. Es una marca que nosotros tenemos por dentro. Y es la presencia, si tú quieres, de Dios, el Dios que nos habita. Y cada vez que nosotros perdonamos, nos endiosamos. Así de fácil. Claro. Bueno, Muchas gracias, padre. muchas gracias, Mara. Quedan nada más 3 preguntas, para poder empezar, cerrar y agradecer porque el tiempo nos está comiendo. Serían Ana Georgina, después Adriana y por último César. Yoyis, por favor. Buenos días. Bueno, yo comentar, me impactó mucho la imagen de la joven guerrillera con su bebé guerrillero y que usted comentó, el bebé nació guerrillero y cómo en ese momento es la posibilidad de que sea un joven y un adulto guerrillero o la posibilidad de que su vida cambie totalmente y cómo la mamá es la que toma esa decisión de momento por el niño y es para mí una manera muy gráfica de cómo cambia el destino de una persona, como dice usted, del oscuro, del lobo, a la luz, al ángel. Era todo. Muchas gracias. Linda, muchas Muchas gracias. gracias. Adri. Adri, no se escucha. A ver si me escuchan ahí. Ya. Sí. Bueno, primero agradecerle, Padre Leonel, porque me sigue animando a construir a este camino de seguir construyendo paz, haciendo desde lo poquito que se puede, siempre seguir y seguir. Pero también quiero pedirle si puede ampliar esto de opción preferencial por el ofensor, porque creo que luego en nuestra fe cristiana, pues nos llevan mucho a los ofendidos, a los vulnerables. Pero bueno, a veces al ofensor no lo vemos como vulnerable, ¿verdad? Lo vemos con miedo, lo vemos el malo y se hace ahí una barrera. Sí, miren, yo les cuento a ustedes cómo es de paradójico la propuesta de Jesús. Jesús hace una opción preferencial por el ofensor. Cuando hace la metáfora de la oveja perdida, es tal vez lo más absurdo y lo más incoherente que un pastor nunca hace, o puede ser que lo haga, pero de otra forma, como lo que sucede con la propuesta de Jesús, y es que el pastor deja 99 buenas y se va detrás, perdónenme la palabra, porque a mí me gusta esa palabra, de la cabrona mala, ¿sí? Y eso es absurdo, y Dios hace la opción preferencial por la mala, por el ofensor. Y después pasando de lo metafórico a lo existencial, ¿ustedes qué creen que le pasó al hijo malo que regresa a la casa con el papá? ¿Qué hace el papá? Arma fiesta, el papá le pone túnica nueva, sandalias, anillo, ¿sí? Y lo reintegra totalmente. Y sale el hijo mayor diciendo, papá, pero si yo llevo años contigo y nunca me has preparado una fiesta como la preparas para este menso que se fue de la casa y que se derrochó todo su dinero.
Y el papá le responde al hijo mayor que reclamaba que él nunca le había fallado en nada, que todos los días trabajando. El papá le dice, hijo, tú sabes amar, tú sabes cumplir, pero no sabes amar. Y les cuento cosas metafóricas. Imagínense que cuando el sembrador, dice Jesús, se da cuenta de que junto con el trigo creció la, ¿cómo se llama? Junto con el trigo crece la maleza, ¿sí? Jesús dice, no, déjenlas dos, no las quiten. ¿Por qué? Porque Jesús cree en la importancia digamos, de lo que es malo en la vida a veces. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo superar todo eso. Y cuando el sembrador sale a sembrar, el sembrador dice, tira la semilla en la tierra buena, tírala en el espinero, en el camino. ¿Por qué? Porque Dios da la oportunidad. Es decir, es eso tan paradójico, digamos, tan absurdo, tan incoherente de Dios, que Dios da preferencia a los malos. Y eso no lo podemos negar. Incluso, ¿por qué? Porque los primeros malos somos nosotros y sabemos y estamos convencidos de que Dios nos da preferencia a nosotros. ¿O no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Por último, César. Muchas gracias. Muy, muy lindas palabras, padre. A veces somos tan pródigos los que nos vamos, que anduvimos muy mal, tan pródigos los que están y no nos saben recibir. Padre, en México acabamos de pasar unas elecciones federales muy, muy divididas en lo contexto mediático, en lo mediático, con muchas opiniones muy enfrascadas, muy confrontadas, incluso dentro de la Iglesia Católica, dentro de hermanos y hermanas que somos católicos cristianos. Y yo le quiero preguntar a usted, es supongo algo parecido lo que está viviendo tal vez Colombia, ¿no? Con el tipo de gobierno, se puede decir, referenciado algunas cosas a Bolivia, etc. Pero me concreto aquí en México. En su opinión, padre, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesucristo si lo tuviéramos aquí? Lo tenemos aquí en su espíritu. Aquí en México, ante estos resultados electorales, ¿qué haría Jesús si anduviera caminando entre las calles con nosotros? ¿Qué nos dijera a nosotros, que somos su iglesia? Gracias. Primero que todo les diría, pues no me van a crucificar por lo que les voy a decir, ¿sí? Porque Jesús diría lo mismo que dijo hace 20 siglos, 21 siglos, es, ustedes en México son muy católicos, recatólicos, pero igual que nos diría a nosotros en Colombia, pero eso es solo exterioridad. La verdadera religión no es eso. La verdadera religión es que ustedes no se maten, que ustedes perdonen, que ustedes no cultiven lo que es muerte, como es el narcotráfico, ¿sí? Que ustedes no negocien con lo que es muerte, como son las armas, ¿sí? Y en fin, Jesús nos diría a todos y a todos, no vayan detrás del dinero, eso es el diablo, ¿sí? Esas son tentaciones grandes que tienen los seres humanos, sean humanos y ser humanos es tener la capacidad de la solidaridad, de la cooperación, del servicio, del dar, don y perdón. Eso sería lo que se le pasaría a Jesús allá, pero temo que si viene allá o a Colombia, lo matamos al otro día. Muchas gracias. Bueno, entonces Muchas gracias también, padre. Pues bueno, el tiempo se acabó, pero antes de cerrar, pues los anuncios parroquiales, primero queremos a la persona que tiene su imagen con Espere México, si nos puede compartir el contacto para que podamos nosotros dirigirnos a Espere México. Esa es una. Al padre, pues si nos puede, por favor, enviar su correo. Y a todos, si pueden abrir sus cámaras para que tomemos la foto final. Entonces, no sé si esté todavía el que dice el letrerito Espere México para que nos pueda compartir el contacto.
Hola Rox, hola padre, soy Kena. Mucho gusto en Hola, saludarles Kena, a no te todos. había visto. No tenía Por mi ahí. cámara, es que no estoy en Monterrey. Entonces, gracias padre, porque siempre nos hace plantear y replantear todo nuestro corazón en las espere. Gracias Rox, gracias a CBX, gracias Patti Dávalos por esta conferencia. En el chat puse la Oficina Nacional de Espere México está en Monterrey. De ahí coordinamos los talleres de México, como decía el padre, en 20 y tantos estados. Y en el chat puse el correo, es informes, todo en minúscula, @espere.mx. A través de ese correo nosotros les damos continuidad. Muchísimas gracias, Kena. Y por último, Patti, Gracias, Rox. no, al contrario a ti, Kena, que nos hiciste el favor de contactarnos. Patti Dávalos también que quiere hacer algún anuncio, me parece. Patti. Solamente darte las gracias y la bienvenida, Kena. Muchas gracias por todo. Bueno, y pues por último, infinitamente agradecidos. No tenemos palabras porque Padre nos hace el favor de darnos estos espacios tan importantes que nos traen inspiración, ganas de trabajar o ganas de seguir trabajando por esta empresa, la más importante para mí, que es que consigamos la paz personal, la paz individual, la armonía, pero a través de eso podamos compartir con los demás, recobrar la confianza en los demás y tener una vida mucho más armoniosa, como usted decía, de aquellas tribus o aquellas personas que no conocen la palabra perdón, pero que sí la viven. Por mi parte, infinitas gracias, Padre. No sé si Patti quiera cerrar, por favor. De verdad, Padre, muchísimas gracias por este momento que creo que se nos quedó muy grabado en el corazón. La verdad, yo me siento muy emocionada de haber escuchado cada una de sus palabras. Hoy más que nunca, México necesita eso que usted nos viene a dar. Creo que el decirnos y invitarnos a perdonar, a acercarnos, a contribuir, el don es algo que se me quedó muy grabado. Creo que hoy más que nunca México necesita eso, el don, poder donarnos al otro, poder salir a las calles, poder acercarnos a aquel que más nos necesita y perdonar. Muchísimas gracias, Padre Leonel. Y aquí estamos, seguiremos regando el espere que nos ha hecho tanto bien. Un aplauso. Pueden abrir sus micrófonos. Que nos escuche. Bravo. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Infinitas gracias para todos.